Pinzón TV. El Informe Pinzón TV. Información, investigación, análisis, opinión y debate. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarle en esta noche de lunes. Hoy es 18 de abril del 2011 y nosotros transmitimos, como lo hacemos frecuentemente en los inicios de semana, a través de la señal de Cablecom, Canal 10. Saludos a la gente que nos ve en el estado de Querétaro a través de Cablecom y por supuesto a la gente que nos permite llegar hasta sus domicilios allá en Celaya, Guanajuato, también a través de la señal de Canal 10. Bueno, pues hoy, inicio de semana, tenemos información. Como siempre, un recuento de lo que fue la semana que recién termina, la que recién empieza, una semana políticamente tranquila. Vienen las vacaciones de Semana Santa, aunque algunos funcionarios tendrán que quedarse a trabajar, como ya se anunció el día de hoy por parte de la Oficialía Mayor, pero en lo general la gente se va a descansar. De hecho, le quiero anticipar que seguramente si usted ve el sábado el programa, verá este mismo programa. Vamos a dejar un programa grabado por las vacaciones. Sé que mucha gente, pues la verdad es que tendrá poco interés en la parte política. Muchos funcionarios se van de vacaciones y por eso es que pues descansamos, aprovechamos para descansar en la televisión, aunque en radio, por cierto, seguiremos transmitiendo en la señal del 107.5 de Radar. Así es que pues vamos a platicar estos temas, tenemos varios. Tendré una conversación que sostuve hoy en nuestro primer día en radio, en el noticiero Así Sucede de Radar FM, con Emilio Álvarez y Casa, quien es el expresidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, quien pues no hizo más que recordar este antecedente de la situación patética que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Querétaro, algo que hemos venido denunciando y que no entendemos por qué la autoridad correspondiente, en este caso quienes pudiesen ser los diputados encargados de la comisión de supervisar el actuar y la permanencia de su presidente, pues prácticamente no hace nada. Entonces vamos a conversar sobre esta entrevista. Se fue fuerte, declaraciones muy importantes de parte del ex ombudsman del Distrito Federal. Hablaremos, por supuesto, de la llegada del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y otros temas más que iremos compartiendo esta noche con usted. Y como siempre, pues saludamos en este estudio a la directora editorial del Informe Pinzón, Rosalba de Lía, a quien como siempre le agradezco que nos acompañe. ¿Cómo está, Ros? Buenas noches. Hola, Rafa, muy buenas noches a quienes nos acompañan en esta edición en vivo. Como dices, esta semana, pues una semana que será tranquila, pero nosotros empezaste fuerte en el radio y bueno, con esta entrevista de Álvarez y Casa que habla, como dices, de la forma en que se ha conducido el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desafortunadamente no es la persona idónea, lo hemos dicho nosotros también, para estar al frente de este organismo que pues debería de funcionar al servicio de la ciudadanía, de los ciudadanos, de protegerlos, y pues no ha sido así. El ombudsman ha estado envuelto en muchos escándalos que obviamente pues demeritan el actuar de la Comisión de Derechos Humanos, porque él es el que la está dirigiendo y él es el que está al frente. Pero pues, como dices, estaremos escuchando la entrevista, muy interesante además, las opiniones, pues en la persona de Álvarez de Casa, que pues tiene todo el valor, ¿no? Moral y profesional para poder hablar del ombudsman aquí en Querétaro. Así es, y además de lo que tendría que venir siendo una institución que protegería los derechos civiles, lo hemos dicho en varias ocasiones, y que hoy pues ha dejado de cumplir con ese propósito. Así es que pues vamos a tener varios temas ahí, Rosalba, que iremos rebotando a lo largo de esta noche. Por lo pronto, si usted nos lo permite, vamos a hacer una primera pausa comercial y después de esa primera pausa comercial regresamos de lleno para hablar del tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las reacciones que hubo, por cierto, con algunos diputados hoy, después de esta entrevista que nos concedió en el noticiero Así Sucede de Radar 107.5 y por supuesto de lo que vemos como parte de estas, digamos, daños colaterales que tendrán las declaraciones de Álvarez de Casa realizadas esta mañana. Una pausa comercial y regresamos. Transmitimos en vivo a través del canal 10 de Cablecom la edición del Informe Pinzón y le recordamos que tenemos teléfonos a su disposición 800-7100 para que nos llame y nos dé sus puntos de vista, sus denuncias y comentarios que para nosotros son importantes en esta emisión. Bueno, le comentaba que el día de hoy iniciamos una nueva etapa de la radio queretana y en la cual la verdad es que estoy sumamente pues satisfecho, honroso de que nos hayan invitado a este proyecto de Radar 107.5 de frecuencia modulada, una estación
nueva para Querétaro en esta frecuencia tradicional, con una estructura diferente, pero con la intención de abrir en un mercado tan importante como es el queretano. Lo comentábamos hoy en las emisiones de radio, nos parece que Querétaro ya no es aquel pueblito romántico con el cual nos criamos muchos, con el cual soñamos muchos. Hoy Querétaro es, para bien o para mal, una metrópoli, es una ciudad grande con sus problemas, con sus ventajas, pero es una ciudad, y como ya una ciudad mayor de edad, tenemos que tratarla todos, empezando, me parece, por los medios de comunicación. Y por eso esta estrategia de iniciar en el 107.5 de FM los noticiarios de Radar, pues nos dan la oportunidad a quienes creemos que el periodismo tiene que ser la base fundamental del ejercicio democrático, que tiene que ser, como decían en el New York Times hace muchos años, los periodistas tenemos que ser los perros guardianes de la democracia. Pues en este ejercicio nos toca criticar, convocar, cuestionar y ser parte de esta provocación que tiene que haber hacia el poder para poder desnudar y poder conocer, pues no solamente los secretos, sino también los entretelones de este ejercicio que se les concede, por cierto, en base a las actitudes democráticas de quienes somos parte de esta sociedad. En ese mismo tenor hemos iniciado con una serie pues, de entrevistas sobre algunos temas que nos parecen interesantes en la agenda noticiosa de la primera emisión de Así Sucede en Radar 107.5, y hoy, dentro de este inicio, en donde por cierto no fue un inicio pomposo, no fue un inicio con grandes invitados o con los políticos para que nos corten el listón, nos pareció que había que empezar simple y llanamente con el ejercicio periodístico. Y uno de los temas que aquí hemos tratado en este espacio de televisión, pero que también forma parte de la agenda periodística de la radio, es el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Por qué la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Creemos y estamos convencidos que la democracia tiene que basarse en el respeto a los derechos civiles. Si no hay respeto a los derechos civiles, si en este país y en esta sociedad no se respeta el derecho a la Constitución, el derecho a ser parte de esta sociedad que es integradora, pues entonces me parece que no tenemos mucho por qué pelear. Y el tema de los derechos humanos nos parece fundamental porque irradia este respeto que tiene que darse a la idiosincrasia, al pensamiento, a la forma de ver la vida y a la forma de vivirla. Y es por ello que en el caso de Querétaro nos parece que las circunstancias que han llevado a esta comisión a ser hoy parte del top 10 de las peores a nivel nacional. Hoy se nos confirmaba que Querétaro está en el lugar número 31 de 32 estados de la República Mexicana y tiene la peor calificación en materia de derechos civiles y ciudadanos. Hoy platicamos esta mañana con Emilio Álvarez y Casa, quien fue el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Distrito Federal. Este hombre que ha venido siendo uno de los más importantes luchadores en pro de los derechos civiles, involucrándose en los derechos de lesbianas, de gays, de las comunidades diferentes, y que, bueno, pues forma parte de este formato de servidores públicos que buscan destacarse haciendo las cosas bien. Y él nos confirmaba estos hechos, algunos de los abusos de poder de la Comisión de Derechos Humanos en Querétaro, que ya hemos documentado en algunas ediciones del Informe Pinzón. Esta mañana conversé con él y quise compartirle parte de la conversación que realizamos esta mañana con el expresidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Distrito Federal. Mi privilegio, qué bueno que se están abriendo estos espacios, qué bueno que la libertad de expresión va ganando terreno, qué bueno que la información y a través de la información la formación a los ciudadanos sea algo que en nuestro país se va desarrollando más. Querétaro gana muchísimo con programas como el suyo, lo felicito y le deseo mucho éxito en esta nueva etapa informativa. Muchas gracias, don Emilio. Pues al contrario, nosotros somos los agradecidos porque justamente con opiniones como la suya nos permite alimentar y darle pues esta calidad de información que buscamos a los ciudadanos queretanos. Pues don Emilio, quisiera preguntarle de entrada, ¿cómo ve usted? Vino de hecho hace algunas semanas aquí a Querétaro. Sí, cómo no. Y hizo una declaración que algunos sé que molestó porque hay todavía quienes no entienden que los derechos humanos y en el caso concreto de la comisión tienen la obligación de defender justamente a los ciudadanos, pero desde su punto de vista, y nos gustaría de nueva cuenta que nos dijera cuál era la percepción que tienen desde fuera en torno al trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos en Querétaro, don Emilio. Mire, en el ámbito internacional, este tipo de comisiones se les conoce como defensorías del pueblo o defensores del pueblo.
en España, en países como Argentina, Colombia, Venezuela. Pero lamentablemente lo que estamos viendo en Querétaro es que más que tener un defensor del pueblo, tenemos un defensor del puesto. O sea, lamentablemente el actual titular tiene un desempeño institucional que, lejos de contribuir a la defensa de los derechos humanos, está contribuyendo a su violación. Y lo digo por varias razones, ¿no? Hace un año, un poco más, hicimos un estudio de las 32 comisiones a nivel local para ver cómo estaba su desempeño en materia de transparencia, en materia de información. Querétaro estuvo ubicado en el lugar número 31. ¿Por qué? Porque Baja California Sur lo superó. ¿Y sabe por qué lo superó? Porque Baja California Sur no tenía página de información, pero la página de Querétaro era realmente desastrosa. Y eso se hace más grave cuando en algún momento en Querétaro una reforma constitucional, que afortunadamente la Suprema Corte echó para atrás, era que la comisión se encargara de los elementos de información y transparencia. También es impresionante ver cómo en la propia organismo encargado de tutelar los derechos humanos se violan los derechos humanos. El actual titular tiene varios conflictos laborales por no respetar los derechos de los trabajadores en la comisión. Se han hecho ya inclusive denuncias por el órgano fiscalizador de Querétaro, no son cosas que se inventen, allí están los estudios, por ejemplo, donde recursos de la propia comisión se han utilizado en el bar, que es propiedad de este personaje titular de la comisión, equipo de cómputo, equipo de video, e inclusive la administradora de este antro, de este restaurante, de este lugar, que cobra en la comisión. Se ha llegado al extremo de que en juicios donde se está demandando al titular o a la comisión en juicios laborales, la mamá de este personaje ha sido su representante legal. Vamos, a eso estamos llegando, ¿verdad? Y es muy penoso porque el fundador de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro fue su padre. Entonces, francamente, esta visión patrimonialista pues hace enorme daño. ¿Y por qué? Porque las comisiones de derechos humanos son una especie de autoridad moral, son una especie de magistratura moral que se utiliza esa magistratura para defender a las víctimas, para tener más autoridad, para que las autoridad moral, para que quienes están en el gobierno atiendan los llamados de que no se violen los derechos humanos. Muy lamentablemente, cuando vemos que hay un presidente de comisión, un ombudsman, que está envuelto en escándalos de corrupción o denuncias de corrupción, de nepotismo o de uso indebido de recursos públicos, pues entonces se pierde toda la eficacia del mandato. Y yo soy de las personas que cree que pues Querétaro no se merece eso. El nivel de desarrollo económico, cultural y social de Querétaro está muy por encima de ese desempeño. Sorprende que no se estén tomando decisiones, porque autonomía no es autarquía. No por el asunto de la autonomía se puede evitar la rendición de cuentas. Me parece francamente que de manera muy dolorosa el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro se está convirtiendo en un caso emblemático de corrupción, de inacción, de opacidad y de discrecionalidad, don Rafael. Don Emilio, me parece además preocupante que, abonando a lo que usted nos dice, y que evidentemente es un tema que en Querétaro hemos manejado y que hemos certificado con las evidencias y las denuncias, nos queda claro que también parecería que hay una serie de complicidades, porque claro, hace un poco más de un año que no hay consejeros que estén regulando el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y abonado junto a eso todavía vemos expresiones de algunos miembros del Congreso que parece que no les preocupa mucho el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso es muy grave, don Rafael, porque el Consejo tiene una función de contrapeso, una presencia de la ciudadanía, y no se están nombrando consejeros. Entonces, en la comisión se deciden las cosas de manera discrecional y arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto se suben los sueldos? ¿A quién se contrata? ¿Cómo se despide y a quién se despide? Hay personas que tenían trabajando más de 15 años y de la noche a la mañana el presidente de la comisión los ha despedido. Hay condiciones donde sencillamente no se informa sobre las licitaciones, no se informa sobre las contrataciones, no se da claridad de cuántos informes, quejas se han atendido. Ya ha habido algunos casos en Querétaro paradigmático a nivel nacional en materia de violación a los derechos humanos. Por eso es importante que las comisiones sean fuertes. Entonces, si el Congreso no hace su trabajo, si el Congreso no acusa de recibo
en términos de las denuncias que ha hecho el propio órgano de supervisión al interior del Estado, pues claro que se hace muy grave. La Comisión, por ejemplo, de Derechos Humanos no tiene una Contraloría, entonces no hay manera de revisar las cuentas al interior. Y se funda en un discurso muy barato de autonomía que hace mucho daño. Entonces claramente sorprende que el Congreso no esté haciendo caso de las múltiples denuncias. Esto que yo comento y usted comenta se ha hecho público, no es que uno esté en el ánimo de un conflicto personal, es una visión institucional donde se tendría que estar revisando, porque ya lo dijo el órgano de auditoría del Estado, ya hay denuncias penales, hay denuncias laborales, hay temas que tienen que ver inclusive con los más elementales criterios de desempeño. ¿Cómo es posible que se tenga en un negocio privado material público, equipo público, que se estén pagando aviadores? Es que cuando los recursos públicos se usan para fines privados, se llama corrupción, don Rafael. Entonces, estas denuncias que se han hecho públicas, pues lo único que pasa cuando no se atienden es que se destruye la confianza en la institución, y cuando esta persona deje la comisión, porque la va a dejar tarde o temprano, bueno, el daño será tan profundo, pues que la gente cómo va a tener confianza de acudir a la comisión si ha pasado este tipo de cosas. Ahí la verdad de las cosas es que el Congreso del Estado tiene responsabilidad clara por lo que está sucediendo, ¿eh? Así es. Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, estoy conversando vía telefónica con don Emilio Álvarez y Casa, quien es expresidente de la Comisión Estatal de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Don Emilio, ¿cuáles podrían ser los peligros y las repercusiones que tendríamos los ciudadanos queretanos de mantener esta actitud con una comisión como la que hasta ahora tenemos? Mire, nadie le va a hacer caso a la comisión, porque ¿qué autoridad moral va a reclamar a una autoridad que viola los derechos a un servidor público en el municipio de Querétaro, en el gobierno del Estado de Querétaro, en algún municipio de la Sierra de Querétaro o de San Juan, donde sea? Si el propio presidente está cuestionado, está desgastado, tiene denuncias, tiene que ir al Congreso a comparecer, es decir, encerrado en esta idea de que es autónomo, que se cree que la autonomía es autarquía y que se puede hacer lo que se quiera, que en realidad más se está sirviendo como un escudo para la negligencia, pues la verdad es que se deja en desprotección a las víctimas. ¿Quién saca ventaja? Los funcionarios que en un indebido desempeño violan los derechos humanos, de seguridad pública, policías o ministerios públicos, o gente que puede hacer una mala actuación y le pide una lana o muerde, como se dice popularmente, a un servidor, a una persona que quiere un trámite, y no hay quien los defienda, porque claro, cuando el ombudsman deja de tener la autoridad moral, la investidura que requiere para su función, quien pierde es la gente, quien pierde son las víctimas, y al final del día pierde la gente de Querétaro, porque tiene una institución menos para defenderlo de los abusos. Por eso yo insisto en que se requiere gente con convicción, con trayectoria, con trabajo, con compromiso, y no nada más estar dando cursitos o haciendo que hace. La verdad, si uno revisa los números, pues tiene pocos elementos, porque las páginas de información de la comisión es muy pobre, y claramente no se ve una agenda pública que sea la defensa de la gente. Lo que se ve en la agenda pública de la Comisión de Derechos Humanos está mediada por los escándalos de su titular, muy penosamente. Ojalá que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro intervenga, y lo digo y lo subrayo. El hecho que Querétaro sea un Estado libre y soberano no quiere decir que sea una isla. Forma parte de una federación donde otras personas podemos opinar, revisar, y si bien yo soy de la Ciudad de México, voy con alguna frecuencia a Querétaro, me preocupa y me indigna lo que ahí pasa. Podríamos decir que de no